Una buena historia debe contar al menos con una profecía. En el palacio más allá de la ciencia conocemos muchas, pero quizás hoy la más apropiada sería una de la marca. Hablas de poder y de gloria, y yo te digo que no acabará esta edad sin que los reyes de los hombres y sus generales se arrodillen ante una humilde Simbelmine arrancada por la tempestad y lloren por su pérdida. Así comenzaron los días de la era de los hombres. Soy el hombre de los 1000 nombres. Que se cumplan hoy las profecías. Gandalf el Gris era ahora Gandalf el Blanco, gracias al don de Nenhiniel. Pero ¿qué había sido de Amegwin, su nueva hija humana? La había dejado camino de Edoras con un par de niños y un mensaje de alerta para su pueblo. Amegwin no opuso resistencia al llegar. Tan solo pidió ver a Éomer. ¿Cómo podía saber que en su ausencia la conspiración había alcanzado al mismo sobrino del rey? Su situación no tardó en empeorar. La encadenaron de pies y manos en una fría y oscura mazmorra cuya llave solo tenía grima lengua de serpiente. Resistió los golpes en silencio durante muchos días, con la vana esperanza de que el repelente consejero recapacitara y tomara en cuenta sus advertencias. Pobre Amegwin. Despreciaba profundamente a su carcelero, pero no podía creer que un humano pudiera estar de parte del enemigo. Apenas una semana encarcelada, y a juzgar por los harapos que aún cubrían su cuerpo y su demacrado aspecto, pareciera que llevara años encerrada. Los golpes y ultrajes de grima a punto estuvieron de costarle la vida. Cuando despertó, la llevaban en un carro camino al abismo de Helm. La gran fortaleza de Rohan era su hogar. Allí estaría segura. Estaba demasiado débil incluso para llorar. Ya se vertían suficientes lágrimas sobre la tierra a causa de los Eldar. Nenhiniel cabalgaba en sentido contrario al sombrío cortejo que se dirigía al oeste. Su pueblo retiraba la mirada a su paso. ¿Dónde estaba el orgullo de los Noldor? La gloria de Gondolin, las baladas de la Nirnaed a Arnoediad, la batalla de las lágrimas interminables. Cabalgaba por última vez a Lórien, en busca de ayuda para los pueblos de las llanuras. Los árboles mostraban heridas del combate y había abundantes restos roñosos de armas orcas esparcidas por la ciudad. Madre estaba allí, junto a los soberanos de aquel bosque. Nenhiniel suplicó ayuda para los hombres, arrodillada ante los 3 grandes reyes elfos, pero fue inútil. Lindorinan se había convertido en la última línea de defensa frente a los ataques de Dol Guldur. Apenas quedaban en la ciudad las tropas suficientes para proteger el éxodo de los más débiles hacia los puertos grises. La insistencia de Manlome no sirvió más que para enfrentarse verbalmente a Galadriel. Supo entonces que no cabía más esperanza. Había llegado el día en que se habían de cumplir las profecías. Rohan presentaría batalla en el abismo. Solo una persona se percató de los finos rasgos de sus labios. Aquel soldado callado y solitario, sentado en el suelo contra el muro, no era otra persona que la dama de la fortaleza. La lluvia calmaba el escozor que los guanteletes le producían en las cicatrices en sus muñecas. Éowyn intentó convencerla de que volviera a la enfermería, pero su compañera de juventud estaba decidida a luchar por la fortaleza de su padre. Minquell la comprendía muy bien. Su tío le había prohibido luchar expresamente. Pero Éowyn le sonrió con amargura. Sabía que iba a morir. Ojalá yo tuviera a alguien que me amase tanto para prohibirme luchar. Nenhiniel lo hubiera hecho, le confesó. No hubo tiempo para más. Sonaron los cuernos de alarma y la sobrina del rey la ayudó a ponerse en pie. Allí se separaban definitivamente sus destinos. Legolas del Bosque Negro fue testigo en la distancia de esta despedida. El final llegó, según procedo a contaros. Los cuernos de alarma llevaban horas sonando por todo Lorelindorien. Madre e hija cabalgaban a lomos de Banayave y Embalme. Entre los elfos silvanos que se apresuraban a atravesar Calas Galadón rumbo a Isen, por donde llegaba el asalto. Llegaron tarde para equilibrar la situación. Una descarga de flechas negras abatió a los soldados que corrían ante ellas. Gracias a sus superiores reflejos y
prevenida por las muertes de sus hermanos, Anailiel pudo esquivar las saetas que volaban hacia ella. Desmontó acrobáticamente del caballo. En aquella noche cerrada, Ithil estaba oculto por siniestras nubes negras. Nehiniel, su hija, había caído. En Valme, su montura de siglos había sido acribillada por no menos de 4 proyectiles, y yacía en el suelo con el cuello evidentemente roto. Era la muerte que había previsto Galadriel la primera vez que llegó Nehiniel a Lórien, pero había tardado una edad entera en cumplirse. Anayabi, su compañera desde antes de nacer Malnome, relinchó atronadoramente y huyó enloquecida hacia el norte. El filo de la espada de Nehiniel comenzó a brillar al ser desenvainada. Los orcos y goblins se lanzaron en masa contra las líneas de elfos que aún se estaban formando. Anailiel disparaba tan rápido y sus flechas salían con tal fuerza que atravesaban a todos los enemigos que encontraba en su trayectoria. La hija se encargaba de que absolutamente ningún siervo de Sauron lograse acercarse a amenazar a la última de los primeros nacidos. El número de atacantes parecía no menguar, y poco a poco se vieron obligadas a ir cediendo terreno. La sombra anímica de un Nazgûl les sobrecogió temporalmente al sobrevolarles. En el interior del bosque retumbaron unos pasos gigantescos. La presión del combate amainó expectantes unos segundos. Las copas de los árboles perdían sus hojas por los temblores, y se oía claramente el sonido de la madera astillándose. Una figura gigantesca de más de 10 metros de altura se erguía por delante de la masa de orcos. Parecía un Onod, pero no podía ser. Era algo tan horrible, tan retorcido, tan rezumante de maldad. De un solo golpe de puño aplastó a 4 lanceros elfos que permanecían paralizados contemplándolo, presas del pánico. Entonces Nehiniel besó apresuradamente la mejilla de su madre y se lanzó gritando contra la bestia. La algarabía de los demás elfos ahogó la súplica de su madre, que impotente veía como su hija corría hacia su fin. Disparó varias flechas con su arco de los Valar, pero la madera que saltaba en pedazos no parecía afectar a la bestia corrupta. Finalmente el Onod agarró a Nehiniel en su nudosa mano y la apretó con una fuerza descomunal. Llamó a su madre con los ojos repletos de lágrimas al oír el sonido de sus propios huesos triturados. Antes de cerrar sus puros ojos para siempre, pudo ver cómo todos sus hermanos de raza huían despavoridos, y solo Anailiel, su madre, permanecía frente a la bestia con el arco bajo y una flecha preparada. Si habló Piche antes de morir. Mi nombre es Anailiel, Tarin Oldoron Nanye, que se cumpla hoy en mí la maldición de Mandos. Ya he vivido demasiado. Los siervos menores del enemigo huyeron despavoridos, pues una luz cegadora comenzó a emanar de su arco según lo alzaba. Del pastor de árboles corrupto no se encontraron más que diminutas astillas tras la enorme explosión de luz. Todos los orcos y goblins en el bosque fueron sencillamente volatilizados. Los cuerpos de Anailiel y Nehiniel fueron encontrados incorruptos, tendidos una junto a la otra. Los cadáveres fueron lavados y vestidos con los más ricos ropajes y joyas, los cabellos peinados y envueltos en el más fino y transparente lienzo jamás tejido a este lado del mar. Muerta Piche, ya no nacería ningún elfo más en el mundo. Así fue el deseo de Eru Ilúvatar. La primera profecía se había cumplido. La segunda, en cambio, permaneció oculta hasta días después de la batalla del Abismo de Helm, cuando Erkenbrand, tras la derrota de Sauron, bajó a las catacumbas a visitar la cripta de la familia de Eorzer, su predecesor en la villa, y habían depositado a Megwin, la cual había muerto desangrada a causa de las heridas recibidas en la batalla en los propios brazos del rey Theoden. Había muerto su rey y la doncella que había jurado defender. No tenía ningún objeto seguir viviendo. Vio los sellos de la entrada, penetró en la cámara iluminada por la antorcha que portaba. La pesada tapa del féretro de la joven estaba hecha a pedazos a un costado. No había ni rastro de Amewin. El lugar donde debía permanecer su cadáver estaba completamente cubierto de pétalos blancos. El soldado dejó caer la espada para arrodillarse llorando. Las palabras del rey Eo se habían cumplido. Los elfos abandonaron estas tierras, pero antes nos hicieron un regalo. Los Galadrin, la guardia de Lórien, atacó y destruyó por completo Dol Guldur. Durante todo ese tiempo portaron los cadáveres de Anailiel y Nehiniel sobre andas como si de reyes se tratara.
partieron en el último barco hacia el oeste. A los héroes medianos Bilbo y Frodo, y Thrandir el Stari, y Elrond hijo de Erendil y Galadriel al Noldor. Lo que sucedió en aquella nave ya no pudo ser conocido por los mortales, pues las aguas que surcaban ya no pertenecían al mundo de los hombres. El viento cesó, y las aguas se pararon como si se hubieran congelado. Se escucharon los cuernos de humo en la distancia, y el fuego de los Ainur descendió de los cielos sobre ambos cadáveres. Anaeliel se incorporó majestuosamente bella, y recibió homenaje como la única reina de los Noldor. Como anunciaran antaño los Valar, fue la última de su raza en poner pie en las tierras benditas, y allí reina aún, esperando el fin de los días de los hombres.